Si estás aquí es porque seguramente reconoces lo retadora que es la crianza en la actualidad. Además, si pretendemos ser perfectas, moriremos en el intento. Por eso creamos este punto de encuentro, para unirnos y reconocer dónde estamos y qué podemos cambiar. Recuerda, nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. Y bueno, no sé si se han dado cuenta, pero todos estos últimos episodios han estado relacionados con nuestro cuerpo, con esa conexión, con esa sintonía, nuestra sabiduría, nuestra intuición. Y como estábamos conversando ahorita, en este mundo que está todo el tiempo como corriendo, se nos ha exigido a las mujeres y en cierta parte nosotros también nos hemos autoimpuesto ese tema de multitasking, overachievers, las capacidades, todo lo puedo, no pare, sigue, sigue. Y obviamente eso hace que nos desintonicemos un poco de esa esencia, de esa naturalidad, de ese instinto que por naturaleza nosotros traemos. Y bueno, obviamente, qué más instintivo, qué más natural que nuestro ciclo menstrual y poder tomar ventaja de cada una de las fases en la que nosotros nos encontramos o en la que nuestro cuerpo va transitando para poder realmente, a ver, aprovechar esos momentos para la productividad, para la creatividad y quizás para la introspección. Y para eso traemos a Patricia Grasal, que ella es experta en este tema. Y voy a leer su biografía tal cual como ella me la mandó porque me parece que expresa de una manera hermosa lo que es su labor y su propósito. Patricia es una emprendedora dominicana que reside aquí en Ottawa, Canadá, y trabaja para empoderar a las mujeres, fusionando diversas disciplinas en su enfoque. Es especialista en la productividad cíclica femenina, es también mentora de negocios y planificadora estratégica, ayudando a emprendedoras a estructurar y escalar sus proyectos. A través de su trabajo, integra el diseño humano, guiando a las mujeres a alinearse con su auténtica naturaleza mientras logran un equilibrio entre su vida personal y su vida profesional. Qué belleza, qué holístico, todo como que encaja. Gracias, Patricia, por estar aquí con nosotras. Bienvenida. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación, por tenerme aquí. Esta es una conversación que me encanta siempre tener, que, que creo que no importa cuántas veces la repitamos, siempre es necesaria y válida. Ujú. ¿Qué Así te es. lleva, Patricia? ¿Cuál es tu historia? Porque, ¿qué te lleva a, bueno, a hacer, yo siento que esa pausa y realmente honrarnos a nosotros en nuestra ciclicidad, honrarnos a nosotros en nuestras facetas? ¿Qué te lleva a eso? Mira, mi observación con el ciclo menstrual comenzó cuando tuve mi segundo hijo, ya hace 5 años. Y bueno, siempre cuando tienes bebé, pues tu médico de cabecera, tu ginecólogo te dice, bueno, estás lactando, no vas a menstruar, pero sabes que puedes estar fértil como quiera. Entonces, Mm, cuídate, ¿no? Y dije, bueno, pero aparte de ese cuidarme, ¿no? Que me manda el médico, ¿qué otra cosa puedo hacer para saber si realmente mi cuerpo está pasando por alguna de esas fases? Y comencé simplemente a observar y a notar un poco y me fui dando cuenta como en esos momentos que mi cuerpo estaba realmente ovulando, aunque no estaba todavía menstruando, como que comencé a sentir esas cosas, dije, pero entonces realmente fuera de cálculos y de todo lo que nos enseñaron en la escuela, en los libros de texto, el cuerpo realmente te dice mm, por dónde va. Si uno pone atención, el cuerpo te va diciendo. Y por ahí comencé, ya luego cuando pues ya comencé a menstruar otra vez, dejé de lactar y comencé a integrarme de nuevo en mi tema de emprendimiento, porque yo hice una parada ahí con la maternidad. Pues entonces dije, intencionalmente voy a comenzar a observar ahora cómo se siente mi cuerpo en todo el ciclo. Y comencé a buscar información, encontré aquí y allá un poco de información, y encontré unas mujeres en España que se llaman las Amancias, que son tres o cuatro mujeres que hablan de la ciclicidad, pero enfocada al emprendimiento. Y yo ya mm. venía como tomando estas notas porque decía, mira, pero que hoy me veo más bonita, hoy voy a grabar los videos y hoy me siento más productiva para planificar. Y encontré esta información con ellas y me certifiqué con ellas. Y ahí es donde comencé también como no solo a verlo en mí,
sino Mm, a reconocerlo en otras mujeres y cómo conversar con otras mujeres. Y bueno, yo tuve mi hijo a los 40, entonces ya también comenzaba la conversación de no solo el ciclo, sino la perimenopausia está manifestándose en alguna manera. Y es así como comencé a escuchar, primero de pura curiosidad y luego viendo que el ciclo es algo inevitable. O sea, o pasas por el ciclo o el ciclo pasa por ti. Y mejor aprovechar también como toda esta información que trae, que es súper valiosa para nosotras las mujeres, fuera de que seas o no emprendedora, pero siento que las mujeres emprendedoras nos toca más fuerte cuando queremos ser la mamá, la emprendedora, la esposa, la tía, la vecina y todo a la vez. mm. Y a veces no damos abasto porque no sabemos escuchar nuestra energía. Patricia, me parece súper interesante porque una de las cosas que, desde la curiosidad que te surge a ti de entender y escuchar tu cuerpo, cómo lo transformas en algo que efectivamente te brinda asesoría a personas emprendedoras, a mujeres que incluso pudieran estar viendo esa fase de la perimenopausia, como lo hablamos justo en los dos episodios anteriores que tenemos grabado de este, que es como la fase que todo el mundo nos ha dicho, es la fase donde ya tu mundo está a punto de acabarse, ya no eres productiva, y entendimos, después de haber tenido esos podcasts, que efectivamente es una etapa de reiniciarnos en muchas otras cosas, que lo único que perdemos es la capacidad de fertilizar y de reproducirnos, pero nos reinventamos en muchas cosas. ¿Cómo haces ese clic? Obviamente desde tu necesidad, pero ¿cómo? Porque la gente lo ve, el ciclo, el día que me viene la regla me siento horrible, no, quiero comer dulce, no, no me siento, quiero dormir, me duele todo. ¿Cómo eso lo conviertes en un proceso de asesoría productivo, empresarial, de emprendimiento? O sea, ¿cómo haces ese clic o esa analogía? Porque creo que de alguna manera es como hacer unas analogías del proceso de negocio. Ujú. Pues para mí comenzó como, bueno, yo vengo de la industria de la belleza. Yo tuve un salón de belleza para cabello rizado por 13 años y ya cuando nos mudamos a Canadá, ese proyecto, luego de COVID, pues lamentablemente tuvo que cerrar. Y cuando hice esa pausa, que también mi hijo era un bebé, entonces como que todo cayó en el mismo momento. Muchas mujeres se comenzaron a acercar a mí, muchas amigas y muchas de mis empleadas que ya tenían su propio negocio, se comenzaron a acercar a mí en busca de asesoría. Entonces, quiero abrir un negocio y no sé cómo comenzar, o tengo mi negocio, pero como que estoy un poco estancada y no sé cómo moverme. Y entonces, una amiga un día me dijo, oye, ya es la tercera vez que hacemos una llamada. Tú a mí tienes que cobrarme. O sea, ya ponte seria y comienza, ¿no? Y es donde me di cuenta que mi misión como de empoderar a mujeres no se quedaba solo en la industria de la belleza, sino que iba pues más allá. Y en ese proceso, pues comencé también a capacitarme como mentora de negocios, estudié diseño humano, pero cada Ujú. vez que me reunía con una clienta, hablábamos del ciclo menstrual. ¿No? Era como inevitable. A ver, y no quiero hacer esto, y le decía yo, pero a ver, ¿en qué fase estás tú de tu ciclo? En tal, pues puede ser tal cosa. Y es como eso se va integrando como orgánicamente hasta un punto en donde yo dije, ya realmente tengo que hacerlo intencional, Mm, porque realmente no hay manera de divorciar la conversación, no hay manera de sacarlo de la conversación porque afecta bastante. Sobre todo que pues la mayoría de las mujeres venían con esta idea de, bueno, que cuando la menstruación es tan mala y cuando me llega y me muero y todo esto, que yo Tal decía, cual. tenemos que cambiar también esta conversación, tenemos que cambiar el discurso, pero también me di cuenta que, claro, yo soy curiosa de esto y me capacité y primero lo busqué para mí y para mí todas las mujeres tenían el mismo conocimiento que yo. Para mí era yo la que estaba en la luna. Pero cuando Ujú, comienzo a hablar con otras mujeres que me dicen, ay, yo no tenía ni idea de lo que me estás diciendo. Sí, yo sé que me llega cada cierto tiempo, pero todo lo que ujú, me estás contando no tenía la menor idea. Es cuando dije, esto es una necesidad. Y en vez de ujú. como ponerlo aparte, lo integré a lo que ya hago. y es eso, Patricia, y yo lo he comentado en otras oportunidades, yo creo que yo empecé a entender mi ciclo y lo que pasaba en mi cuerpo realmente, en cada una de las fases, porque tal cual uno piensa, bueno, la menstruación es cuando ya tienes la regla, la sangre, ya listo, eso es parte y listo.
pero todo lo que pasa, y tal cual como uno, yo a veces decía, soy bipolar, o sea, no puede ser que entonces la semana pasada estaba entusiasmada, feliz, me parecía que yo era una belleza y de repente entonces esta semana ahora que me siento horrible, que no tengo ganas de hacer nada, pero entender que es un tema de hormonal, es un tema cíclico, te ayuda a llevarlo con más empatía, con más compasión por uno mismo. Y es lo que tú dices, yo tengo amigas que todavía tienen 40 y pico años, tal solo es una lucha con la, que me viene la menstruación, entonces imagínate, pasas todo, o sea, 12 meses de Rechazando tu lo que vida, eres. 12 meses de tu vida peleando con una cosa que vas a seguir teniendo, bueno, hasta que después te llegue la menopausia, pero, y es tan bonito saberlo, yo por ejemplo que tengo una hija, y poderle transmitir a ella este mensaje, porque yo me vine a enterar hace, no sé, par de años, yo tengo 42 años, o sea, me enteré a los 40 de todo lo que Ujú, pasaba por mi cuerpo. exacto. Qué bonito poder ayudar a mi hija, que ella vaya íntegra, ella todavía no le ha llegado el su periodo, pero que ella ya vaya sabiendo qué esperar, que es una sabiduría, y es lo que tú decías al principio, poder escuchar a nuestro cuerpo que nos indica, porque nosotros estamos siempre buscando las respuestas afuera, pero ¿cómo me va a decir algo en el afuera que es una sabiduría interna de mí y es tan individual? Ahora, ya entrando en el tema de la productividad, ¿cómo utilizamos estas 4 fases? Bueno, te entiendo yo que son 4. ¿Qué recomiendas tú? Porque es lo que tú dices, hay veces que uno dice, no, no quiero, no tengo ganas, o sea, y en ese momento me imagino que, cónchale, no hagas, no tomes decisiones importantes en ese Ujú. momento en el que te encuentras pesimista. Entonces, Claro. ¿cómo podemos ayudar o cómo ayudas tú a las mujeres en estos emprendimientos que me encanta porque tú dices, bueno, me formo para mentora de negocios y a la vez le incluyo algo que es siento que es Natural. impuro, que hay que incluirlo. ¿Cómo nos sentimos? Porque eso nos hace mujeres. Entonces, cuéntanos un poquito cómo es esa aventura que me parece que es fascinante. Y cada Mira, una de las asesoras tuyas, imagínate, oh, yo estoy en esta fase, la otra está en esta Ay, sí, fase, o qué sea, locura. eso debe mira, ser un shock. el tema de la productividad es que siempre lo estamos mirando desde un enfoque masculino, comenzando Mm, por ahí. Entonces, si no vamos a lo científico, a mí no me gusta entrar en temas de nombres de hormonas y todo eso, porque yo lo veo más como, yo no quiero que tú sepas el nombre de la hormona, si lo quieres saber, búscalo. Yo quiero que tú escuches el cuerpo, me encanta. más que nada. Entonces, el hombre, usualmente su ciclo hormonal es de un día, son 24 horas. Entonces el hombre se levanta en la mañana con una carga grande de testosterona, es cuando está más viril, más fuerte, el cerebro está activo y esa carga va bajando durante el día. Y ya en la noche, pues está como más calmado, está un poco más sensible a ciertas cosas. Esto que le pasa al hombre en 24 horas, nos pasa a nosotros en 28, 30, 32 días. Es muy diferente tratar de seguir ese ritmo diariamente cuando no es de esa forma que se manifiesta hormonalmente en nuestro cuerpo. Entonces es como que te estoy dando todos los ingredientes para un pastel y te pido hazme un pollo asado. No, Mm. no pega, ¿no? No, no te estoy dando las No herramientas podemos adecuadas. lograr, exacto, no podemos lograr el No. objetivo Me vas jamás. a hacer a lo mejor un pastel de pollo, Ajá. pero no va a hacer exactamente lo que necesito. Entonces, cuando hablamos de productividad femenina, sí son 4 fases, pero si tú agrupas esas fases, convierten básicamente en dos, ¿no? Que es la folicular, que es donde está adentro también la ovulación, y es la lútea, que es donde está la menstruación. Y partiendo de esas dos partes, y voy a comenzar desde el día 1, vamos a decir, el día 1 es el día que me llegó la regla, no que hay una gotita ni nada, no, ese día ya estoy viendo la regla. Ese Ujú. día 1, pues ahí es el primer día de menstruación. Y la menstruación es una fase que es cortita, que dura lo que te dura la regla, 4, 7, 8 días, 5, dependiendo de cada persona. Esa es una fase completamente de introspección, de reflexión. Entonces, cuando estamos hablando de negocios, eh, lo mejor aquí es, por ejemplo, evaluar métricas, mirar las finanzas, tomar decisiones que tienen que ver con límites, como si tengo empleados, si hay que establecer reglas, poner límites. Es evaluar todas esas cosas, no necesariamente tomar acción, pero observarlas. Ujú. Es también cuando evalúo en mi casa, por ejemplo, límites en las relaciones que tengo con los hijos, con la familia, miro las finanzas de la casa,
miro con mis amigas a ver eh, cómo están mis dinámicas. Es ese momento que estamos más críticas. Entonces es por eso que a veces la gente Mm, dice, ah, ella está menstruando porque está molesta, porque nadie puede hablarle, porque está... Claro, porque si no sabemos escuchar esta etapa, es muy frustrante que el cerebro está en su parte crítica y yo no lo sé escuchar. Entonces estoy ujú. molesta Claro, porque claro. esta empleada no llega a la hora que tiene que llegar, porque mi hijo no me oye, porque el marido esto, porque... Entonces, si paramos un segundo y decimos, sí, estoy molesta, me molesta porque esto no está funcionando, ¿qué es lo que no funciona? Y lo Mm, evalúo y tomo nota, es muchísimo más fácil que simplemente dejar que venga la rabia y pues ya, ¿no? Me estoy perdiendo de esa información que me está dando pues la regla. Y esto no es solamente algo mágico y maravilloso, esto es algo hormonal, esto es científico. El cerebro está en ese punto. ujú, Entonces también al cerebro, al cuerpo estar haciendo todo este trabajo de pues limpieza, no hubo embarazo, pues vamos a sacar todo, vamos a rehacer todo esto otra vez, es un gran trabajo que hace el cuerpo. También hay un tema de descanso ahí, que no es que vas a parar de hacer tu vida, porque ya a esta etapa en la que estamos de modernidad, nadie para de hacer su vida, pero es una forma más consciente de cómo haces tu vida en esta etapa, ¿no? ujú, Miro bien cómo muevo mi cuerpo, ¿no? Cómo utilizo mi fuerza, la uso inteligentemente, cómo transmito también las informaciones. eh, es como, es un momento de recogida, pero que no desapareces, estás ahí. ujú. Entonces para mí es una energía muy bonita, es como la energía de la abuela y estás como sabia, te vuelves como sabia. Ok. Tú sales de esa etapa y te vas a la parte folicular. O sea, físicamente recuerda ese día que se te quita la regla, cómo se siente el cuerpo. Es como, oh, ok, se me cayó un velo del cerebro, estoy Ujú. diferente, estoy más positiva. Y ahí entonces es donde el cerebro comienza a ponerse más en plan de planificación. Entonces, pasamos de esa etapa crítica, que digo crítica porque es donde podemos evaluar, a una parte de planificación. Entonces cae como perfecto porque las cosas que vi que no funcionaban, las cosas que vi que necesitan mejora, ahora puedo planificarlas Okay. con la mente Mm, como más clara, como más lúcida. Y pues esta etapa es larga, la folicular, dentro de la folicular está la ovulación, que es súper cortita, pero eso como en una etapa en donde voy a comenzar pues a buscar conexiones, a planificar colaboraciones, todo lo que tiene que ver con contenido de redes sociales, todas las ideas también que comienzan a llegar, como es como se acabó la menstruación y hoy ya no puedo dormir porque tengo 8.000 ideas y las tengo que hacer ok. todas mañana. Entonces es el momento como de decir, ok, déjame mirar mi estrategia de marketing, déjame ver qué cosas dentro de mi estrategia ya vi que no funcionaban y cómo voy a planificar lo que quiero que funcione. Eh, igual en la casa, ahora sí tengo como más pilas, entonces, bueno, esas cosas que vi que no funcionaban, ¿cómo vamos a hacer para que funcione? Ahora estoy más como en solución. Mi cerebro está más Okay. como en solución. Y Okay. pues, En la primera sí, etapa es como más búsqueda de eso, como de problema, de qué es lo que tengo que cambiar. Y en esto es que tengo que solucionar o cómo lo puedo solucionar. ya ¿Sí? yo vi lo que no funciona y ahora mi Ok, cerebro está como, ah, pero En puedo hacer búsqueda tal de cosa. acciones. ok, Exacto, pero puedo hacer esto. Ah, pero en vez de frustrarme y que no ok. funciona, bótalo. Ah, bueno, pero lo podemos vender. Ah, pero podemos hacer tal cosa. Entonces, ahí es un momento en la primera parte, yo digo, de la folicular, porque es larga, es el momento de planificar más que de accionar, de decir, Ok. quiero hacer relaciones estratégicas que pues ayuden a mi negocio, déjame identificarlas, déjame mandar el correo, deja que comenzar esas relaciones y ser bien estratégica en cómo comienzo a ubicar eventos en mi calendario porque voy a volver a menstruar Mm, otra vez ok. y voy a Sí. volver a ver las cosas con el ojo crítico. Y es como tú dices, estaba muy entusiasmada con ese negocio, seguramente cuando se te ocurrió la idea estabas en folicular casi ovulando
Pero luego cuando llega la regla, después de pasar varios ciclos y las cosas no están funcionando como quieres, es donde dices, ¿para qué me metí en este negocio? ¿Por qué estoy haciendo eso? Entonces, Ujú. folicular y ovulatoria es el momento, es un momento clave para afianzar la misión, como Mm, tenerla, tenerla visualmente, ya sea que tengas un board de imágenes, que lo tengas escrito, que lo tengas todo, es el momento de afianzar esa belleza de lo que es tu propósito para que cuando vuelvas a llegar a la regla otra vez, a la menstruación, puedas verlo, Claro. lo puedas ujú, mirar y puedas decir, ah, por eso estoy aquí. Claro. Ah, es esto lo que me trajo a hacer lo que estoy haciendo. ujú. Entonces, es muy bonito cuando puedes usar la energía de la menstruación para evaluar las cosas desde esa belleza y no desde solo lo que no funciona. No Claro. solamente decir, ah, es que se está cayendo. No, no se está cayendo a pedazos, pero lo que estoy viendo ahora es lo que se está cayendo a pedazos, no lo que me Ujú, trajo aquí. ujú. Entonces ahí, bueno, estamos en folicular y ya vamos a entrar a la fiesta. La fiesta es la ovulación. Ahí es en el momento en donde estoy más carismática, más magnética, eh, tengo la facilidad de conversación, es como que las palabras me salen muy fácil, todo fluye. Estoy Ujú. más hidratada, entonces, claro, la piel se ve más bonita, me gusto a mí misma, ¿no? Porque también físicamente el cuerpo está buscando reproducirse y suelta ese magnetismo. Pero cuando hablamos de reproducción, no estamos hablando solamente de crear una vida física, estamos hablando de darle vida a proyectos, estamos hablando de crear relaciones. Entonces ahí es el Mm, momento de eso que planifiqué en la ujú. folicular, decir, ok, a ejecutar. ¿Dónde están las reuniones de networking? ¿A dónde voy a ir? ¿Con quién voy a hacer el podcast? Moverse. Ujú. Claro, la gente me dice, bueno, pero es que los eventos no caen siempre en mi ovulación. Mm, Yo lo que pero ya más los quiero, planificaste. exacto, yo lo Ujú. que más quiero no es que siempre todo caiga en una etapa tal, porque la reunión con el contable a lo mejor no te cae a ti Claro, en la fase menstrual y a lo mejor mejor que no, porque a lo mejor lo echas, ¿no? claro. Pero yo lo que quiero más es que puedas acceder a ese conocimiento, esa sabiduría y que la ancles. Porque una vez que anclaste esa fiesta que se arma en la ovulación, aunque estés en tu etapa menstrual y estás muy introspectiva, si vas a un evento de networking, todavía recuerdas esa otra Patricia, ¿no? Todavía la tengo ahí. Mm, Y voy a hablar de la Patricia sabia, que es la que está menstruando ahora, pero tengo todavía esa fiesta adentro, ¿no? claro. Es eso Ujú. reconocerme que tengo muchas mujeres con muchos potenciales y cómo recordarlas para sacarlas cuando las necesito. Claro, me encanta eso. Muchas mujeres, es verdad. Y fíjate que nos pasa a Sí, nosotros también. Hay veces que decimos, bueno, no, o por lo menos me pasa a mí, no, no hay otros episodios, no hay más invitadas. Y de repente empiezan como, y tal cual. Y es esa, porque en ese y momento si yo no, estamos las dos en el proceso de ovulación, se disparan, o sea, invitados para 3 meses. sí, Yo, ¡guau, sí, Ping ya pong. va! Voy organizando. porque nosotros tenemos esa energía de approach a los invitados. En cambio, cuando estamos en esta otra fase, es como que no, yo no lo voy. Y si me dice que Increíble. no, y entonces tengo que escribirle. En cambio, en otro Qué momento me siento flojera. que le escribo a 5 personas al mismo tiempo y las invito. De verdad que qué bonito y qué Y si te interesante dicen poder que no, tú conocernos. dices, mira, a lo mejor está menstruando, voy a intentarlo mañana. Exacto, exacto, no me No, lo tomo personal. no es por mí, es ella que necesita un poco de descanso. Ahora vamos a estar así, Sí, cada vez que nos respondan más, debe estar, mira, Ah, esta está en no. la fase Sí, de la sí. sabiduría, de la Claro, introspección. sí, y también ese reconocerse una, es reconocernos todas y Claro. nos da una empatía diferente, como ver a esta mujer en el supermercado, cascarrabias, peleando con los niños, y yo, esta mujer tiene un mal día y no es su Mm, culpa, ¿no? Como, ujú, le doy su espacio en vez de juzgarle, decir, ahí está, claro. ¿quién la manda a tener 4 hijos y no sé qué? No, es darle su espacio y reconocerla también. Y eso es lo bonito también de poder, como en una, vernos a todas ujú. y poder decir, oye, entiendo lo que está pasando, no Ser acepto, compasiva. no acepto, ¿no? Si hay toxicidad o algo, no lo acepto, pero entiendo lo que está pasando
y pues te reconozco, ¿no? Y me Ujú. Ser un reconozco poco también en ti. compasivas, ¿no, Patricia? Ser Claro, compasivas desde la mirada de uno mismo, ¿no? Claro, Y y eso nos empáticas. ayuda a ser un poco más sensibles a todo eso. Y como bien Mm, decía Alicia, cuando además tenemos hijas, mujeres, es mm, ayudarlas a reconocer eso mucho antes, que bueno, quizás no lo ven como emprendimiento, pero lo ven, por ejemplo, productividad a nivel académico, a nivel de alguna práctica deportiva, o sea, cuando efectivamente sienten que no tienes energía a ser, o sea, ser y de los empáticos de esa deberes de manera. la casa, incluso Exactamente. la dinámica de la casa, de, bueno, tu cuarto está un poco ujú. como cayendo, pero entiendo, descansa. Exacto, No, exacto. e Ya mañana, incluso a los hombres de nuestra vida, que también lo uf, hablamos en el episodio anterior con respecto a la perimenopausia y todo lo que estamos nosotros transitando, ellos van a tener, o sea, tienen una mamá, en mi caso, mi esposo tiene su esposa, o sea, mi hijo tiene una mamá, tiene una hermana, va a tener su pareja, entonces es importante también que ellos entiendan, o claro, no lo van a entender porque ellos no lo van a vivir, pero oye, que sean un poco más compasivos y empáticos con lo que nosotros estamos transitando en todos estos procesos que son hormonales, o por lo menos mi hija, ella tiene 12 y en estos días me dice, no sé qué me pasa, o sea, de repente estoy contenta, de repente quiero llorar y no entiendo por qué estoy llorando, entonces yo, o sea, poderle explicar a ella, estás transitando por la adolescencia ya pronto, entonces claro, hay muchos cambios de humor, entonces eso le da a ella, no quiere decir que no va a sentir esas emociones, pero le da a ella un ujú, sentido de, ok, tiene una explicación. No es que estoy loca, Ujú. no es que, o la mamá que le dice a no, mi hija, anda a tu cuarto y resuelve es tu que problema, todas no. las teenagers son así, son Ay, relax. Exacto, sí, Ah, no puedo con eso. exacto, exacto. Entonces, es poder Patricia, y sentarme y después, explicarle. sí, Ujú, después de esa etapa de la ovulación, ujú. viene ujú. otra vez, entonces me imagino como esa fase de declive o de preparación para otra vez la guerra. Pues sí, vamos a decir, a mí me gusta poner el ejemplo de una fiesta. Hubo una fiesta y Mm, mañana hay que recoger confeti, limpiar, está levantar bueno. las sillas, todo, ¿no? Eh, Ujú, y de esa fiesta vamos saliendo muy tenuemente. O sea, ujú, no es como cuando termino de menstruar y entro a la folicular, que como que lo sientes en el cuerpo, es como, ¡puf! Me paré, reviví, ¿no? Ujú, De aquí, de esta fiesta, estoy bajando poquito a poco porque la etapa que viene, la lútea, que es la más larga, pues va lentito, preparándome para la menstruación otra vez. Y pues ujú, aquí es importante ir reconociendo esa bajada también, porque nos queremos quedar en la fiesta todo el tiempo y el ujú, cuerpo no necesariamente está en esa fiesta todo el tiempo. Pero bueno, ujú, lo que iba a decir también es que aprovechar el momento de la ovulación también para en tu negocio, todo lo que tiene que ver con contenido, con creatividad ujú. y con negociación con los demás, porque tienes esa como esa facilidad de ajá. cosas de Ok. negociar. A ver, don Pedro, usted dijo 300, pero me puede dar 600, no sé, yo lo vi ahí como que, ¿no? Sí, Y poder es tal como, cual como hablas de la fiesta cuando uno reorganiza otra vez la casa o el salón o limpia y dices, ay, este mueble puede como quedarme aquí y empiezo a ujú, negociar hasta conmigo misma. O sea, sí. hasta conmigo misma ese proceso, ¿no? Sí. Entonces, aquí es importante que como tengo esa fiesta, ser consciente que la fiesta no es eterna, no Mm, sobre comprometerme a cosas que no mm, puedo luego claro, ejecutar. Cumplí. Porque me emociono de todos los proyectos de todo el mundo claro. y digo, sí, maravilloso, y digo, es que yo sí, te veo haciendo eso, yo te ayudo a levantar la caja. Y luego dices, ¿yo qué estaba pensando? ¿No? Claro. Entonces, ser consciente también y ser celosa con esa energía, usarla para Ujú, ti primero, ¿no? Para ti primero wow. y luego poder, porque mientras la uses para ti, vas a poder luego replicar para los otros, ¿no? Pero si no la estás usando para ti, te vas a sentir muy culpable luego, que aquí estoy Ujú, otra vez ayudando a Martina con su negocio, pero el mío no le he dado lo que le tengo que dar, ¿no? Mm, ujú, Entonces eso. Y luego, pues ahí digo, vamos saliendo de la fiesta, de a poquito, ser consciente con nuestro cuerpo, ser bien, mm, escuchar bien, eh,
yo digo que hay partes, y claro, yo hablo desde mi experiencia con mi cuerpo, porque es el que tengo, ¿no? Y cada quien Ujú, lo va a ver diferente. Pero claro. para mí hay partes, mientras más te vas acercando a la menstruación, en donde tengo esta falsa energía hasta el mediodía, en donde me levanté y digo, sí, hoy saca todo de la casa, que lo voy a hacer todo y me quedo por mitad, porque luego no tengo la cantidad de energía que tengo, que pienso que tengo, ¿no? Mm, Esos brotes como de falsa energía hay que identificarlos. Ok, sí, yo quiero hacerlo todo, pero hoy solo voy a hacer esta esquina claro. Y Ujú. y ahí voy es por cuando viene partes. esa conexión, esa sintonía que tú decías al principio, porque si me dejo llevar por el externo, por el que dirán, por mi to-do list, voy a ir en contra realmente esa naturaleza, esa energía que estoy sintiendo que en realidad no la tengo. Entonces, no, pero tengo que hacerlo, pero tengo Ujú. que cumplirlo. Entonces, claro, ahí es cuando me imagino que viene la frustración, viene el burnout, viene, no sé, la depresión, el sentirme que Claro. soy insuficiente, que no lo logré, que no puedo con nada, ¿no? Ujú. También es que en esta etapa el cerebro tiene la velocidad de la ovulación, pero el cuerpo está bajando a la menstruación otra vez. Entonces el cerebro está como, vámonos, sí, Ah, dale, fíjate. por favor. Y el cuerpo está como, no, ya no. Mm, No, o sea, Momento, no, por favor. no, ya no, y espérate le un cuesta más momento. al cerebro le cuesta más bajar, o sea, baja primero el cuerpo y el cerebro está todavía como estimulado aquí. Claro, porque es muy chulo y sobre todo porque es una Mm, etapa tan cortita, la ok, ovulación, que no nos da chance, como que, el concierto se ok. acabó y no hay más canciones, como que otra. Sí, Y los el chicos cerebro ya, sigue pidiendo otra. los Sí. chicos en el avión y yo, pero por favor, otra más. Nos prendieron las luces y nosotros seguimos aquí. Exacto. Entonces eso, Ok, es ser increíble. conscientes hacia dónde voy ahora. Voy otra Okay. vez al momento de reflexión, voy otra vez al momento de descanso y no es necesariamente que voy a parar y voy a dejar de ejecutar, pero desde dónde estoy ejecutando ahora, cómo estoy haciendo las cosas. Ujú. Y volvemos Entonces, a repetir básicamente esa misma Todo el historia proceso. una y otra vez. Una cosa que me gusta siempre poner en la mesa, si pasas de los 35 años, no solamente escuches el ciclo menstrual, comienza a escuchar el cuerpo como que estás entrando a la perimenopausia, porque de los 35 en adelante hay muy pequeños indicantes de que vamos a la perimenopausia, pero siempre los confundimos con la regla, con la menstruación, con el periodo. No, no nos damos cuenta. Y para mí, el hecho de que la gente marca tanto como la menopausia a los 50 se acabó, cuando realmente venimos escuchando tanta perimenopausia desde hace tanto tiempo en nuestro cuerpo, mm, Ujú. sería muchísimo más fácil navegarla cuando la vamos escuchando, la vamos entendiendo. Ajá, ok, hoy bebí café y comí un montón de azúcar y no he podido dormir. Y eso claro. no me pasaba en los 25, ¿no? Ujú, Ya, ok. Entonces voy mirando, voy tomando decisiones. No es que voy a hacer un cambio de vida drástico, si no lo quiero hacer, pero por lo menos estoy consciente de que claro. mi cuerpo ya no tiene la misma resistencia para unas cosas, de que va cambiando, de que a lo mejor mi estilo de vida poquito a poco también tiene que irse afinando en esto. Y es más Ujú, fácil ya llegar a los 45, a los 50 con este conocimiento que simplemente entrar de golpe a otra claro. etapa que pensamos que nos va a caer del cielo, pero que está con nosotras todo el Ujú, tiempo. ujú. Sí, y es lo que tú dices, yo siento que conocernos, primero obviamente obtener todo este conocimiento de afuera que no lo teníamos y poderlo aplicar a nosotros nos va a hacer la vida tanto más fluida, más ligera y es aceptarlo, o sea, tienes que aceptar primero que somos mujeres cíclicas, ¿verdad? O sea, que somos personas hormonales cíclicas y eso nos va a regir, queramos o no. Segundo, tenemos que aceptar lo que hablamos en estos dos episodios anteriores, la perimenopausia es un tema que te va a llegar, la menopausia va a llegar, después va a ser posmenopáusica, o sea, no puedo querer luchar contra eso, pero eso me Ujú. va a llegar. Entonces, es lo que tú dices, poder ir adentro, escucharme yo, porque aparte de lo que tú me digas, sí, puede ser una base, pero cómo vivo yo? Exacto. ¿Cómo lo transito yo? ¿Cómo es mi ovulación? ¿Cómo? Y ir conociéndonos poco a poco. Yo tengo ahorita, tuve que bajarme un app desde cuando empecé a entenderlo de mi ciclicidad
para yo ir poniendo en cada una de las fases cómo me iba sintiendo, sobre todo Ujú, emocionalmente, porque bueno, físicamente ya yo sabía, bueno, si me dolía el vientre, si me dolía la cabeza, pero también ir entendiendo, ok, no es que estoy loca, no soy bipolar, es que estoy, porque era todo igual, ¿me entiendes? O sea, era como que, ok, en la etapa de la menstruación me siento de esta manera, en la ovulación estoy de esta, entonces se repetía, ok, es un patrón. Entonces, eso quiere decir que obviamente hay esa sintonía entre lo que estoy pasando con lo que estoy sintiendo, con mi emoción, entonces, me encanta esto, sobre todo nosotras, que las tres somos emprendedoras y hay muchas mujeres que estamos ujú. emprendiendo, de cómo poder utilizar esto de nuestra ventaja. Y no es una lucha todo el tiempo, ir en contra de lo natural, sino, oye, vamos a hacerlo más ligero, vamos a Sacarle hacerlo más fluido. provecho, ¿no? Y sacarle provecho, definitivamente. Creo que ese es el gran aprendizaje de este episodio de hoy, Patricia, que efectivamente el entendernos y el ser compasivos, pero además sacarle el mayor provecho a lo que somos, nos permite de alguna manera, o sea, ser más, o sea, más productivas, más, nos Ujú. Más relacionamos incluso eficientes. mejor, Más nos eficiente también. relacionamos mejor. Y aquí me atrevo a compartir un patrón que muchas veces, que tú misma lo dijiste al principio, nos encargamos de pensar que somos mamás, esposas, trabajadoras, no sé qué, vecinas, y que tenemos que hacerlo todo perfecto. Ujú, Imposible, imposible en Ujú. todas las etapas del ciclo. Y adicionalmente, hay momentos en que dice, no eres nadie sino tú contigo. O sea, exacto. Ujú. entrégate a tu Sí, proceso interno de análisis, de entenderte, de mirarte en el espejo y decir, estás insoportable, pero eso te va a servir para algo. Porque Ujú, claro. eso es bien importante reconocerlo y no hacer, ay, es que estoy irritable. Entonces es culpa de los Ujú. demás que se la tienen que calar. Y No, además, insoportable, ¿por qué? ¿Quién no quiere soportar qué? ¿No? exactamente. ujú, ¿Qué O estoy quién no quiere viendo escuchar yo? qué? Exacto, ¿qué ujú, Exacto. estoy viendo yo en el espejo? ¿Qué me estoy diciendo que no me quiero escuchar, que no me quiero ver, que no me quiero reconocer? Para que ujú, simplemente la excusa natural, y eso lo debes conseguir muchísimo en tus asesorías, es culpa del otro, es culpa del cliente, ujú, es culpa de la iniciativa, es culpa que el mercado, es culpa de que no ujú, me están entendiendo lo que yo quiero hacer en el marketing. No, 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 es que quizás no Ujú. está haciéndolo de manera productiva, de manera Ujú. ujú. eficiente. Entonces, bueno, yo creo Sí. que para nosotros, incluso nosotras dos, Lice y Lisbeth, o sea, hoy nos dijiste una enseñanza maravillosa que es entender, pausa, muchachas, entiéndalo. Lice que todavía está en su proceso de ciclo normal, yo que estoy perimenopáusica, esa explosión y además el entender que podemos hacer de todo, o sea, es una experiencia maravillosa. Hay veces que decimos, tal cual lo que decía Lice, no tenemos invitados y de repente un día explota todo. Ujú. O le explota más a ella que a mí. O me toca más a mí que a ella. Y entonces, este Ujú. mes estuviste creativa, no, este mes estuviste tú. Porque muy probablemente, y esa es la invitación a que quiero que hagamos con este episodio de las mujeres, empecemos a ver, así como Alicia nota sus emociones y cómo se siente, en qué momento te sientes más efectiva, en qué momento logras limpiar toda la casa en el mismo día, en qué momento Ujú. sales de la fiesta de una manera más armoniosa, más tranquila, más en paz contigo misma y no, ¡ah, qué fue! Que parecemos Sí, después leones gritándole a todo el mundo. Creo que esa es tremenda experiencia, creo que es una manera muy romántica y suena poco cursi, pero muy romántica de entendernos a nosotros Pero mismos. tenemos el derecho también de romantizar, de ser cursi. claro, Sí mismo claro. es, así mismo. Tenemos Y ¿Dó- todo no el ¿Dónde te, verlo, derecho. qué ofreces tú, Patricia? ¿Dónde tú ofreces asesorías online? ¿Cómo te pueden, dónde te pueden contactar? Más o menos las personas que quieran y que, bueno, que les haya, como nosotros, nos haya explotado ahorita la cabeza de eso, ¿dónde te pueden conseguir y qué les ofreces? Pues yo hago asesoría uno a uno. También hago programas grupales y ahora estoy también trabajando en tener ya este contenido eh, de que la gente pueda consumirlo en línea a su propio tiempo. Eh, Ok, me encanta. Siempre claro con ese apoyo de uno a uno si lo quieres, pero pues que por lo menos puedas tener acercamiento a esta información. Claro. Entonces me puedes encontrar en patriciagrasals.com, es mi página, o si me buscas en Instagram, que es donde también tengo mucho acercamiento con la comunidad, Patricia Grasals, estoy por ahí también. Perfecto, todo eso lo excelente. vamos a dejar aquí en la información, en la descripción del episodio. Me encantó, Patricia. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, chicas, nada, aquí ya no tienen excusa.
La próxima vez que vayas a hacerlo, Litven, ¿en qué fase estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Vamos a crear o vamos a...? O antes de juntarse, tú dime primero en qué etapa estás para yo saber Eso bien me gusta. cómo será esta dinámica entre nosotras. Está Me genial, encanta. eso me parece genial. Gracias, Patricia, un placer. Y bueno, nos vemos en otro episodio de Punto de Encuentro. Gracias a ustedes, un abrazo.